Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta entrega de Hablemos de Ciencia. Y justamente estamos en la Semana FESI, Festival de la Ciencia, por lo cual le invitamos, antes de iniciar nuestro programa, que revise las redes sociales de Par Explora Magallanes, quien organiza y prepara este programa para que usted también pueda darse cuenta de todas las actividades que tiene este Festival de la Ciencia, en la cual usted puede participar. Y en el programa del día de hoy, vamos a conversar en dos segmentos. En el primero, sobre comunidades indígenas y apropiación cultural. Y esto lo vamos a conversar con Margarita Vargas López y Felicia González Cárcamo. Ambas son Cahuáscar. Y en el segundo bloque hablaremos sobre ciencias sociales y pueblos indígenas con el encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio, Blas Flores Águila, y con la directora del Instituto de la Patagonia y doctora en Arqueología, Flavia Morelo Repeto. Así que le invitamos a que participemos de este Hablemos de Ciencia. Muy bien, buenas tardes amigos y amigas. Nos encontramos en este Hablemos de Ciencia en Polar Comunicaciones, este programa del Par Explora Magallanes. Y hoy, como lo decíamos en la presentación, nos encontramos en este primer bloque con Margarita Vargas López. ¿Cómo está, Margarita? Muy bien, gracias, Javier. Y María Felicia González. ¿Cómo está, Felicia? Aquí, bien, gracias. Qué bueno verlas bien en este tiempo difícil y por supuesto que podemos a través de estas comunicaciones conversar sobre esta temática importante que son los pueblos originarios. Y la primera pregunta que vamos a realizar en esta tarde es: ¿cuál es el nombre correcto del pueblo Cahuáscar? ¿Cómo hay que mencionarlo? ¿Cómo hay que nombrarlo para hablar de este pueblo? Bueno, primero, Chillenak Gaye. Estamos muy contentos de estar acá. Un saludo, Yetecta, a los Cuchelac Solaye, a los magallánicos que nos están escuchando. Respecto al nombre Cahuáscar, partamos la premisa que en el año 71, en 1971, hubo un congreso en Valparaíso de etnolingüistas, que fue liderado por el etnolingüista francés Christophe Cléris, y en ese congreso se estableció por una propuesta que él hizo como científico y por la experiencia que tuvo haber vivido con los Cahuáscar. Primero, nosotros no nos sentimos identificados con el nombre Alacalufe. Uh-huh. Es un error conceptual y además se ve como un acto despectivo. Según yo sé, Amperier decía que los hermanos Yaganes nos decían Alacalufe por comechoros. Uh-huh. Entonces, en ese congreso, Christophe Cléris propuso cambiar el nombre de Alacalufe a Cahuáscar y quedó establecido desde esa época porque nos sentimos identificados con ese nombre. Gracias, Margarita. Felicia, ¿nos puede aportar algún otro dato? Como dijo Margarita, Cahues es el de piel y hueso, y Cahues, persona original, y Car es persona de hueso y piel. Prácticamente eso ahora quedó establecido. Ahora estamos con un programa de Óscar Aguilera. Estamos trabajando como gente descendiente, Margarita, la gente de los Toncos. Hay varias familias que estamos trabajando por rescatar nuestra lengua. Y ahí estamos trabajando. Yo, por ejemplo, en el año 2010 estoy trabajando como educador tradicional. Y eso yo estoy llevando a todos los establecimientos educacionales, de los liceos acá en la región de Magallanes. Muy bien, y
referente a lo que ustedes mencionaban, hay una visión que quizás lo que tenemos en la actualidad visto es que es errónea de hablar de unos pueblos como si hubiesen pasado por la región y no estuviesen vivos en el día de hoy. Margarita, ¿cuál es tu opinión frente a ese punto y cómo es la historia del pueblo Cahuáscar en Magallanes? Es súper importante lo que tú planteas, Javier, y la pregunta que me haces, porque todavía queda en la retina de la sociedad, es que como que los Cahuáscar o los pueblos originarios ya existieron. Y cuando se habla de la última Cahuáscar, eso muchas veces de repente he tenido que intervenir ahí con mi opinión, que no es la última, porque un pueblo desaparece cuando ya no existe sus costumbres, sus tradiciones. Y hoy día, si bien es cierto, no tenemos una vida nómade como nuestros antiguos, pero sí estamos en permanente comunión con nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Nosotros no somos fósiles. El hecho que ya no estemos en nuestro territorio ancestral de cuna no significa que dejamos de ser indígenas. Lo llevamos en la sangre, lo llevamos en la comunión diaria. Delante en la mañana nomás pensaba, decía, que ganas de comer marisco, que ganas de salir a mariscar, pero y eso es lo que te traslada a tu territorio. Gracias, Margarita. Felicia, ¿cuál es tu visión? Bueno, y como dice Margarita, igual, pues yo pasé un proceso muy importante ahora último, falleció mi señora madre y como dice Margarita, dijeron la última cahuesca, pero están los descendientes, está ella igual es familia mía, son mis sobrinos, tercer grado, tengo cualquier cantidad de familias chicas, pues. Entonces están mis hijos. Entonces, uno no puede hablar de la última cahuasca, de la última hablante. Puede ser la última hablante, pero claro, pero igual tengo familias en Puerto Ben, está mi tía Gabriela, el tío Raúl, mi papá, mi papá Juan Nelson, Francisco, entonces quedamos gente y queda nuestra descendencia y quedan nuestros nietos. Nuestros nietos son nuestra descendencia que prácticamente ellos, uno le está enseñando lo que uno sabe, pues, lo que yo he rescatado de mi gente, de mi familia, de los papás, de los tíos, y esa cosa yo lo dejo a mi nieta, pues. Entonces, no podemos decir de los últimos cahuecas, pues. No, yo no, eso no, para mí es una ofensa. Gracias. Por favor, Margarita. Nosotros estamos vivos, somos un pueblo que está vivo, que mantiene vivas sus tradiciones, y no porque hayamos salido de nuestro territorio ancestral, del núcleo familiar, nos vamos a olvidar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y también como tenemos el derecho, también tenemos un deber. O sea, como dicen, nosotros somos sujetos de derecho, pero también tenemos el deber de transmitir nuestra cultura, de gestionar el conocimiento para que justamente se mantenga viva nuestra historia y no esté plasmado solamente en la literatura, porque la literatura además está totalmente distorsionada. De repente nos confunden, si bien es cierto se parece mucho nuestra cultura con la cultura de los hermanos Yaganes, pero igual hay de repente costumbres que son muy propias de los Cahuáscar. Entonces, mientras mantengamos nuestras prácticas ancestrales, como por ejemplo hacer la artesanía, difundir nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y también estar siempre dispuesto a transmitir esos saberes que nos dejaron nuestros mayores. Mientras estemos acá presentes y siga nuestra descendencia, porque ellos nos van a ver a nosotros como patrones de modelo de conducta. Y en la medida que nos vean a nosotros comprometidos con nuestro pueblo, que siempre ha sido así, va a seguir viva la cultura. Gracias, Margarita. Hablemos un poco, por favor, sobre las costumbres y tradiciones del pueblo cahuéscar, ya
ha mencionado la artesanía. ¿No puedes contar? Porque obviamente uno tiene la imagen, como bien decíamos, que hay que eliminar de esta visión como de museo. Ustedes dijeron, ustedes no son fósiles, están vivos. Eh, Hablemos de esta cultura dinámica, de estas tradiciones que se mantienen al día de hoy, Margarita. Bueno, como planteaba la Cuchelaxo Felicia, estamos estudiando la lengua para poder transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, manteniendo viva la cultura a través de la artesanía, de la elaboración de la artesanía, no solamente como una pieza que puede estar, que puede ser un aporte para el turismo, sino que como un aporte a la historia, como un patrimonio, porque en un canasto encontramos el tejido y la historia de un pueblo vivo, que si bien es cierto ya no practicamos la mayoría de la vida nómade, pero estamos presentes a través del aporte que hacemos a la educación, por ejemplo, al arte, a la música, a la cultura, al desarrollo de la economía de la región. Estamos presentes de esa forma. Gracias, Margarita. Felicia, ¿cuáles son las tradiciones que por tu parte aún mantienes o has logrado transmitir en ese mismo proceso con los telecentros educacionales que contabas? Bueno, como dice Margarita, mi Cuchelaxo Celas, Cuchelaxo significa amigo, Celas, mujer, mi compañerita. Sí, Linda. yo he transmitido, por ejemplo, yo aprendí a trabajar con la artesanía cahuéscar, el tejido, pero más me dedico a realizar el rescate de las canoas, a ir a trabajar con los niños, he ido con los colegios, establecimientos educacionales, a trabajar afuera, a cómo se realiza la extracción de la corteza, cómo tenemos que hacerla para poderla trabajar, y con los hijos igual, pues los hijos, yo tengo 5 hijos, y de los 5, 3 están trabajando con el asunto de la corteza. Y realizar las canoas, realizar la extracción, sacar el junquillo y eso. Y trabajar con los niños, ver cuál es, rescatar la lengua también y realizar, por ejemplo, conocer las plantas y cuáles son los nombres ¿cómo se llama? De los nombres de las plantaciones acá en la región de Magallanes, con el idioma. Muchas gracias, Felicia. Qué interesante esa transmisión y que se mantenga en las próximas generaciones, por supuesto, porque como lo han dicho y lo vamos a repetir, es un pueblo vivo. Margarita, ya has mencionado la lengua. Han hablado de este proceso de ponerse de acuerdo también de los nombres, de algunos, de cómo escribir ciertas palabras, ciertas expresiones del pueblo. ¿Y puedes contarnos cómo ha sido ese proceso para mantener la lengua viva al día de hoy? Bueno, primero contarte que para nosotros, para nuestra generación, este proceso de transculturación fue un poco complicado, porque en el año 69, 1969, se inauguró la localidad de Puerto Edén y nos sacaron del lugar ancestral que era Yetarte. Yo estoy hablando en el sentido ancestral, digo, porque ahí era donde nosotros practicamos nuestras costumbres, tradiciones. Entonces después nos trasladan a Puerto Edén y tuvimos que adaptarnos a la cultura chilena, donde aprender a hablar el español. Nosotros no teníamos instrumentos de estudio, material bibliográfico para estudiar, sino que todo era en comunión con la naturaleza. Y en ese proceso yo recuerdo que cuando escuchaba a mis mayores hablar la lengua cahuasca, ellos se quedaban callados y nos quedaban mirando, y yo siempre me preguntaba por qué se quedan callados si hablan distinto, decía.
y ahí se fue perdiendo esta transmisión oral de la lengua porque ellos no querían que nosotros vivamos la discriminación y las burlas que vivieron ellos. Entonces se fue perdiendo y de ahí ya de lleno al mundo occidental, donde se aprendió el español, y hoy día tenemos 2 diccionarios como material bibliográfico para poder aprender, y tenemos el privilegio todavía de contar con hablantes que nos pueden transmitir nuestras inquietudes. Tenemos hablantes jóvenes todavía que pueden hacer educación cultural bilingüe, como el caso, la Felicia está de educadora. Y así ha sido el proceso. Hoy día hay distintas formas de llevar el proceso de educación para aprender la lengua, que lo puedes hacer con relatos, con literatura, en conversaciones con los mayores. Esa ha sido la forma en la práctica de poder, la metodología, digamos, de poder ir aprendiendo y recordando además algunas palabras y conceptos que finalmente te das cuenta cuando interpretas y dices, yo lo escuchaba de mis mayores, lo escuchaba y así hemos ido enlazando varios relatos para poder llegar a aprender bastante acerca de la lengua, que nuestra lengua es oral, la transmisión ha sido oral. Claro, y han tenido que adaptar a la escrita para mantenerla y también tener esa comunicación, ese diálogo con otras culturas, ¿no? Exacto, además. Muchas gracias, Margarita. Felicia, quedamos antes de esta pregunta, hablaba sobre este aporte directo a la cultura regional con el traducir, el también mostrar la visión de la flora, de la fauna regional en estas traducciones. ¿Cómo ha sido esa recepción de parte de los jóvenes y las jóvenes cuando empiecen a conocer el nombre de cierta especie, así como lo llamaban los originarios de esta zona? Bueno, yo comencé como educadora tradicional el año 2010 y tuve una buena acogida con el Liceo Politécnico, la Escuela Argentina, la Escuela Patagonia, el Liceo CIA, y bastante buena, porque realmente saben que existieron pueblos originarios y eso es lo que estamos haciendo ahora, de que estamos presentes y que todavía hay gente. Por ejemplo, están mis hijos que están estudiando igual el idioma y ellos van a seguir transmitiendo al resto de las personas, su gente más cercana. Y igual tengo mi hija que igual estudió para educadora, mi hija estuvo en la escuela Croacia. Entonces es una transmisión que nosotros estamos entregando y algo que estamos entregando a la sociedad de acá, de Magallanes, que realmente estamos presentes, pues. Esa es la idea. Y aún todavía quedamos gente, no que solamente que llegan una vuelta. Yo estuve en una legata con gente de turismo, porque resulta que mi esposo trabajaba en la plaza, era fotógrafo, y presentaban al gráfico grande de nuestra plaza de armas, Fernando Magallanes, con los indígenas. Todos los indígenas están desaparecidos, están todos extinguidos. Y yo presente ahí, parada. Aquí estoy yo. Yo soy una persona, una descendiente cahuéscar, que tengo mi sangre cahuéscar, que yo voy a compartir con mi gente, por ejemplo, está mi cuchelazo acá, Margarita, mi gente, que ahora nuestros nietos, nuestros hijos, nietos, y eso siempre van a seguir presentes. Entonces nuestro pueblo supuestamente las letras se extinguirá, pero nosotros no. La cultura nuestra va a seguir en nuestros cuerpos, en nuestros hijos, nietos.
y ellos van a seguir existiendo, y ellos van a entregar lo que yo le estoy enseñando a mi nieta, yo lo que le estoy enseñando a mi sobrino, eso queda. Gracias, Felicia. En este tiempo, en estos últimos años, se ha vuelto común el mostrar diferentes expresiones culturales o artísticas inspiradas en los pueblos originarios de la región, pero hay dos conceptos aquí que me gustaría que ustedes lo puedan trabajar y comentarnos, que es el de la apropiación cultural y el de la apreciación cultural. Quizás una línea muy delgada, pero ¿cómo se pasa de apreciar una cultura a apropiarse de esta cultura, Margarita? Me tocaste un tema que tengo ahí una experiencia personal. Por favor. Pero primero creo que hay que reconocer la existencia de un pueblo que dejó legado y reconocer también que es un patrimonio. Reconocer que hay historia, que hay costumbres, incluso que estás ingresando al vínculo más preciado de la cultura, que es la familia. Nuestra organización social es la familia, y es ahí donde, en un contexto ancestral, donde nos reuníamos y se hacía en un clima de respeto, de valoración, primero hacia nuestros mayores y de los mayores hacia los niños. Entonces, siento que este tema del patrimonio inmaterial es un tema que es nuevo, que no se ha legislado, que no se ha trabajado. Todavía queda mucho por hacer aportaciones a la protección de estos saberes. Entonces siento que primero hay que valorar y posteriormente hay que reconocer a quién pertenece y de qué forma podemos trabajar. Te cuento la experiencia personal, porque en un momento, hace como 4 años, si no me equivoco, no lo tengo muy claro porque no soy muy buena para guardar la fecha, como buena cahuáscar, libre. Me cuesta acostumbrarme a los horarios todavía y todos los temas administrativos. Entonces, recuerdo que estábamos en la casa y mi hermana me dice Maiga, porque Maiga me dicen en la casa, está saliendo nuestras fotos en la tele y los cantos. Y bueno, nadie nos preguntó y empecé a investigar. Finalmente, para hacer el cuento corto, ya llamo al productor y me dice, no tenía idea que los cahuascas existían. No tenía idea que existían herederos. Entonces, desde mi punto de vista, convencida de que la organización social de los cahuascares es la familia, me motivé y empecé a luchar por la salvaguardia del conocimiento, de los saberes, de cómo se realizaba la transmisión de nuestra cultura, y sobre todo porque muchos de ellos ya no están y no tienen quien los defienda, y sobre todo por el respeto a nuestros mayores, que fueron tremendamente generosos para transmitir sus costumbres. Ellos no tenían tapujos, no les recibían a todo el mundo, pero ¿qué pasaba? Que el que iba como que se apropiaba de una historia y después lo hacía como que era propio del que realizó la investigación. Se puso finalmente un recurso de protección en la Corte y la Corte falló en mi contra porque ellos decían que yo no representaba al pueblo, pero generó también, fue una oportunidad para generar debate, también hubo una afectación en los mismos integrantes de los pueblos, pero finalmente lo que resultó de todo este proceso, de esta lucha, y no era por hacerme
propia una historia, sino que me molestaba mucho la forma como tomaban nuestra historia, como que ya es algo mío, yo hago lo que quiero, si quiero hago rap, si quiero saco imágenes. Entonces finalmente presenté al Ministerio de Cultura esta situación y ellos cambiaron la forma de los llamados concursos para que se consideren, hicieron algunas modificaciones en los fondos concursables a raíz de esta situación y de muchas que se han planteado de otros pueblos originarios. Pero acá no iba uno por la lucha individual de querer que algo sea mío, porque eran las voces de mis abuelos, estaba nuestra familia, estaban nuestros tíos abuelos, sino que era la forma cómo se debe trabajar con los pueblos originarios, donde se debe considerar tu voluntad, donde se debe considerar también tu deseo, qué es lo que tú esperas, y valoro mucho que esto sea inserto en el mundo educativo, que sea inserto en la cultura, las artes, pero tiene que haber un respeto, o sea, mínimo, podemos trabajar en conjunto, y uno no se opone a que esto sea, no se desarrolle estos proyectos culturales, todo lo contrario, es un orgullo tremendo para nosotros como pueblo que esté en los establecimientos educacionales, que esté en las universidades, que los tengan todas las personas que quieran conocer acerca de la música, del arte, pero que sea de la forma correcta, con respeto, con valoración, con admiración, con una forma distinta. Bueno, finalmente exigimos ahí al Ministerio de la Cultura, solicitamos que por lo menos se haga un acto de conmemoración, una ceremonia sencilla para que todas aquellas personas que quieran tener una copia de los CD lo tengan, pero de buena forma. O sea, que estamos traspasando una historia, estamos traspasando las costumbres, y cómo se transmitían los cantos, quiénes eran los que, por último, saber quiénes eran. Entonces no es un derecho que yo estaba por un tema individual. Se generaron muchos debates, pero finalmente se avanzó y tenemos que proteger lo que es nuestro, salvaguardar el patrimonio inmaterial, que por cierto es un tema que no está en pañales todavía y hay mucho que abordar ahí. Sí. Lamentablemente estamos más que encima del tiempo. Le agradezco, Felicia, Margarita, por este espacio y permítame comprometernos para un espacio más largo para poder hablar más con mayor extensión de estos temas.